Bueno, hoy vamos a arrancar con servicios auxiliares. Esta es una clase bastante extensa, así que seguramente va a abarcar más que la clase de hoy. Vamos a arrancar hoy y seguramente vamos a terminar el lunes próximo. Ustedes tenían fecha de entrega del trabajo para la semana que viene, ¿no? Primera fecha de entrega el 4, segunda fecha de entrega el 8. Eh, bien. ¿Cómo viene con el tema de los trabajos? ¿Tienen algún problema? Yo voy Eh, bien, la verdad que estoy, bien. Uy, disculpa, adelante, por favor. no, la verdad que la info, ahí en el aula virtual, usted había puesto un libro de las plantas petroquímicas y podemos sacar bastante información de ahí, y muy buena. Y también, por ejemplo, en otras páginas podés encontrar mucha información que sirve. Y también videos y todo, así que con el tema de la info, sirve. Le pudimos encontrar bastante. Bien, ok. Me alegro entonces. Yo voy de maravilla porque pude sacar, como dice, hay muy buena información, un muy buen inicio con una base con lo que dejó en el aula virtual. Después encontré un par de PDFs que tenían procesos similares y pude sacar todo el proceso de ahí. Y por lo demás, estoy escribiendo ahora la parte de higiene y seguridad. Ok. ¿El resto, chicos? Profe, yo, una Sí. duda. Para la semana que viene, el 4. Dame un segundo, ¿no? Sí, sí. Y comenta que por ejemplo me dicen, no sé, maíz pasa por un ciclón en porta Claro, y después ponen maíz y F5 tierra. Y claro. entonces la alimentación tendría que tener maíz Y y tierra tierra, para claro. Está bien. consistencia y nada. Ok. Perdón, estaba hablando con Eduardo, que me estaba apuntando una aclaración para todos. Por favor, presten atención cuando arman el diagrama de flujo de proceso. Y ustedes luego lo acompañan con una tabla en donde están los distintos compuestos, ¿no? Como si fueran los compuestos del balance de masa. Eh, por favor, presten atención de que todo compuesto que esté dentro del proceso tiene que tener un ingreso. Por ejemplo, si ustedes ponen que ingresa, por ejemplo, el proceso de obtención de alcohol, ¿no? A partir de maíz. Si ustedes colocan que ingresa maíz y la primera etapa es la limpieza del maíz a través de un ciclón y para separar, por ejemplo, o un filtro para separar, supongamos, tierra, la corriente de ingreso tiene que tener no solamente maíz, sino también tierra. O sea, toda corriente compuesto que aparezca en el proceso tiene que tener una entrada. ¿Ah? No puede aparecer un compuesto dentro del proceso en alguna operación unitaria como salida de la operación unitaria si ese compuesto no ingresó al proceso. O sea, eso es una inconsistencia muy básica. Ustedes saben que, por lo que dijimos al principio del cursado de la materia, todo lo que entra tiene que salir. ¿Ah? A lo sumo se puede transformar en algún otro compuesto en el caso de que sea una reacción química. Pero ese tipo de detalles, por favor, prestenle atención. ¿Ok? Bien. ¿Alguien me quería Sí, hacer profe. alguna aclaración? Sí. Puede ser que el diagrama de flujo primero lo tiene que revisar el profe Eduardo antes de enviárselo a usted. No, 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 no. No, no, no. Ustedes hacen la entrega, que esto también algunos me preguntaron por correo electrónico. Nosotros no hacemos correcciones parciales. Ustedes tienen que presentar en la fecha el trabajo final. Nosotros ahí lo revisamos, lo corregimos y le hacemos una devolución. Pero no hay entregas parciales. O sea, se entrega el trabajo completo. Perfecto, profe, ¿Ok? ahí quedó claro.
Si le hicieron consultas a Eduardo, eso no hay problema. Pero la entrega se hace por única vez, ahora, y luego nosotros hacemos una devolución. No hacemos correcciones parciales. ¿Ok? Porque si no, es muy difícil cerrar la nota después. Porque imagínense, si nosotros le vamos corrigiendo el diagrama de flujo en reiteradas ocasiones, cuando llegamos a la versión definitiva, es muy difícil decir este trabajo estaba bien hecho o cuánto le faltaba para llegar a ser un trabajo de puntaje 10, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Ok. Disculpe, Si no, profe, ¿me escucha? sí, te escucho. Yo tengo otra consulta. En el tema de la importación y exportación, en la página que nos recomendó usted que está en el aula, encontramos datos, pero, o sea, llega hasta el 2013, son datos bastante viejos, digamos. Sí. ¿Puede ser que haya más nuevos ahí o no? No, puede ser que esté frenado en un año. En Argentina todo es posible. Porque nosotros encontramos otra página en donde tenía datos más nuevos, pero era una mezcla de ácido nítrico con ácido sulfonítrico. No tenía por separado. Está bien. Y lo que hicimos era sacar un promedio de los datos que teníamos hasta el 2013 y después más o menos relacionarlo con lo de los promedios que hay en este año, digamos, hasta el 2020, que llega hasta el 2020 esos datos. Ok, pero el sistema oficial de importaciones es el que les mostré, que está en la página del Departamento de Ingeniería Química. Bien, Es muy raro que esté cortado, pero te repito, no sé, en este país puede llegar a ser. No creo que haya cambiado de posición arancelaria, eso es imposible. Muy raro. Después, si querés, cualquier cosa, mandame un correo y le hago un chequeo dale. rápido, como para quedarse tranquilo. ¿Ah? Bien, porque Listo. Perfecto, profe. Muchas el gracias. sistema que vimos, la clase anterior que les mostré, justo uno que habíamos puesto estaba bien actualizado, no hubo problema. Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy, chicos. Servicios auxiliares. Servicios auxiliares, si se acuerdan, lo que era la teoría de la capa de cebolla, nos estamos yendo ya a la parte más externa de la cebolla, con lo cual está claro que estamos llegando al final de las operaciones unitarias que se utilizan en, en el diseño de procesos. Por lo general, los servicios auxiliares involucran, en la mayoría de los casos, transferencia de energía. Sin embargo, puede haber transferencia de masa y energía en varias de ellas. Así que los conceptos que hemos visto, por ejemplo, de transferencia de masa, como vimos en evaporación, seguramente acá se van a seguir aplicando. Pero por lo general uno piensa, plantea, que un servicio auxiliar es algo que, como su nombre lo indica, es auxiliar a la operación unitaria, ¿no? Entonces, si pensamos en aquellas corrientes que pueden ser auxiliares a una operación unitaria, acá viene la pregunta. ¿Qué se imaginan ustedes que son estas operaciones, estos servicios auxiliares, ¿no? Obviamente, hasta el momento hemos hablado, por ejemplo, en las torres de destilación, vimos que necesitamos en el calderino reboiler, ¿qué cosa? Necesitábamos entregar calor. Y un ejemplo de ello era la utilización de vapor, ¿recuerdan? Además vimos en las torres de destilación que el vapor que sale de la torre de destilación suele ser condensado, y para condensarlo necesitamos un intercambiador de calor en el cual tiene que haber un fluido refrigerante, seguramente. ¿Qué otros servicios auxiliares se imaginan ustedes? A ver, los escucho. En las industrias que utilicen combustibles fósiles para alguna parte del proceso, pues esos combustibles como gas o eh, petróleo o el combustible que sea que ¿Está bien? requiera. Sí, sí, está bien, Pedro. Perfecto. ¿Otro servicio auxiliar? Y la energía eléctrica no puede considerarse uno, profe. Fundamental. No puede faltar.
Es más, si no la tenemos, la vamos a tener que generar, pero prácticamente hoy en día no existe nada que no funcione con energía eléctrica, así que estás en lo cierto. ¿Qué otra cosa? En las Tratamiento de empresas efluentes, como, profe. A ver, Pedro, déjalo hablar a tu compañero, por favor. Tratamiento de efluentes, profe. Tratamientos de efluentes, muy bien, sí, sí, sí. Todo lo que es tratamiento y disposición de residuos, ¿no? Para que tengan una idea, hay algunas empresas, me acuerdo Fiat, por ejemplo, acá en Córdoba, ellos tienen lo que llaman la isla ecológica, y justamente en la isla ecológica donde hacen todo el procesamiento de residuos. O sea, nosotros tenemos que tener bien presente de que todo proceso químico genera residuos, y esos residuos tenemos que tratarlos y disponerlos de manera adecuada para evitar contaminar el ambiente. ¿Qué otro ejemplo? Los que ya opinaron, por favor, dejen opinar al resto. Sistema de protección contra incendios, dice Javier. Sí, Javier, todo lo que es, además del medio ambiente, la parte de seguridad de los procesos, obviamente que es algo muy, muy importante. Red de agua, dice Alejandro en el chat, también está en lo cierto. Prácticamente casi todos los procesos industriales tienen un servicio de agua que puede ser utilizado de distinta manera. Una puede ser, como decía Pedro, de la utilización de combustibles. Si tenemos utilización de combustible y agua, seguramente lo que debemos estar haciendo en ese servicio auxiliar es generar vapor. Lucas dice en el chat, sistema de logística de insumos o de producto terminado. Mira, Lucas, por lo general en servicios auxiliares no involucramos la logística. ¿Ah? No, no, como te decía, los servicios auxiliares, como su nombre lo indica, son aquellos que permiten que las operaciones unitarias se lleven a cabo, pero no son las corrientes principales del proceso, sino que son auxiliares. Por otro lado, Javier dice, los servicios sanitarios, cuando hablamos de fluentes líquidos, ahí seguramente tenemos dentro de la planta dos tipos de efluentes, lo que se llaman los efluentes industriales y lo que serían los cloacales. Porque obviamente los operarios de las plantas químicas necesitamos ir al baño, necesitamos comer, necesitamos higienizarnos, así que obviamente que los servicios sanitarios, pero como te digo, eso ya lo hubiéramos mencionado dentro del tratamiento de efluentes. Después Catalina dice aire comprimido. Sí, el aire comprimido muchas veces se utiliza en los sistemas de válvulas. Hay muchas válvulas que son neumáticas y justamente para hacer la apertura, el cierre de dichas válvulas, se utiliza aire comprimido. Así que ya avanzando un poquito más, obviamente entonces para resumir todo lo que han dicho, recursos humanos, Lucas, por lo general recursos humanos no entra dentro de servicios auxiliares, ya que los recursos humanos son partes vitales de las organizaciones y por lo tanto forman parte de la misma organización. Entonces, en lo que respecta a la parte de gestión, es más, ustedes lo van a ver en materias que van a tener en quinto año principalmente, lo importante que son los recursos humanos y también lo importante que es que posean una gestión adecuada, ¿no? Recuerden, hay muchos eslogans de las empresas, de las industrias que dicen que lo más importante es el capital humano, y la verdad que esto es muy cierto, ¿no? Una empresa, si no tiene un buen capital humano, seguramente no va a lograr los objetivos que se había planteado. Entonces, resumiendo, ¿qué planteamos como servicios auxiliares? Entonces dijimos electricidad, todo lo que serían fluidos de calentamiento y enfriamiento, que es justamente lo que vamos a avanzar hoy. Lo que es agua de proceso, que muchas veces el agua de proceso la usamos también dentro como materia prima para generar los fluidos de calentamiento y enfriamiento. Si bien recién mencionamos solamente el aire comprimido, en algunas ocasiones donde es necesario generar atmósferas inertes, puede ser que, además de aire, utilicemos otros gases, dentro de los cuales el nitrógeno es uno de los más empleados, ¿no? El nitrógeno, por lo general, cuando tenemos que generar una atmósfera inerte,
Es utilizado por el hecho de que no es inflamable, de que al no tener oxígeno, además al no tener el oxígeno que tiene el aire, además de este nitrógeno, no permite que se genere, que se produzca una vía, un crecimiento microbiano o vida aeróbica, con lo cual el nitrógeno es un gas inerte muy, muy utilizado en la industria. Y todo lo que era efluentes, que como mencionamos antes, habíamos planteado efluentes líquidos, pero también tenemos que pensar en los efluentes sólidos, de los cuales hay un grupo específico de residuos que pueden llegar a ser categorizados como residuos peligrosos, y esos las industrias están obligados por una legislación nacional, que es la de residuos peligrosos, a gestionarlos de manera adecuada. Caso contrario, le puede caer penas incluso de prisión. ¿Tá? Además, también tenemos que pensar en los efluentes gaseosos. ¿Tá? Cuando hablamos de efluentes, entonces serían efluentes sólidos, líquidos y gaseosos. Ahora bien, vamos a arrancar con los procesos de enfriamiento y calentamiento, que son, la verdad, todos los sistemas que están presentes dentro de un proceso químico para generar, entregar calor o quitar calor, ¿no? Muchas veces un proceso químico puede que, desde el punto de vista del calor total que pueda llegar a generar, pueda llegar a ser bastante o suficiente para lo que necesita, pero el gran desafío que se suele presentar en el desarrollo de los procesos químicos es que los requerimientos de calor, como así también los requerimientos de enfriamiento, se dan en distintos puntos de la planta, y es ahí donde los intercambiadores de calor empiezan a tomar un rol muy, muy importante en el desarrollo de un proceso. Y es por eso que vamos a seguramente en la próxima clase avanzar sobre el tema de intercambiadores de calor. ¿Ah? Los intercambiadores de calor, para ir adelantando un poquito, como su nombre lo indica, son equipos que se utilizan para que dos corrientes, una que necesita ser enfriada y otra que necesita ser calentada, intercambien esa energía, ¿no? Al momento de definir los procesos de enfriamiento y calentamiento, obviamente que tenemos que tener en cuenta las condiciones ambientales, ¿no? Las condiciones ambientales en nuestro país, dada la extensión del mismo, pueden ser muy diferentes, ¿no? Imagínense un verano en Chaco, Formosa, comparado a un verano en Tierra del Fuego o Santa Cruz. Estamos hablando de temperaturas en la misma estación del año que son realmente muy diferentes. Y el otro también sistema complejo que tenemos es la amplitud térmica, ¿no? Y hoy lo vemos, ¿no? Nosotros nos hemos levantado y seguramente a la mañana temprano hemos salido abrigados y ahora estamos con mangas cortas sufriendo ya calor. Y eso es algo que también tenemos que tener presente porque la temperatura ambiente también se modifica durante el transcurso del día. No solamente durante el año, sino dentro del propio día. Lo cual obviamente puede afectar esto el enfriamiento y el calentamiento de un proceso químico. ¿Ya? Además, al momento de seleccionar un sistema de enfriamiento y calentamiento, como bien habíamos visto en el diseño de procesos, cuando se armaban las hojas de diseño de procesos, obviamente que preguntábamos a nuestro cliente dónde iba a estar instalada la planta, y no solamente le preguntábamos con respecto a la temperatura del lugar, sino también hay otros factores que intervienen, como pueden llegar a ser los vientos, la humedad típica. Por ejemplo, una planta química diseñada para trabajar en Centroamérica no necesariamente va a tener el mismo sistema de servicios auxiliares que el mismo proceso, pero instalado en la Patagonia, ¿no? Estamos hablando de condiciones no solamente de temperatura, sino de vientos, de humedades, que vamos a ver a medida que transcurra esta clase, van a ir condicionando la elección más viable del servicio auxiliar que debamos implementar. Vamos a arrancar inicialmente con lo que es el calentamiento.
Hoy en día prácticamente casi todas las industrias químicas cuentan con un equipo de generación de vapor. El vapor de agua es uno de los servicios auxiliares más utilizado, extendido y por lo tanto estudiado y bien conocido, ¿no? Y en eso entran en juego aquellos equipos que se utilizan para la generación de vapor que se denominan calderas. ¿Ah? El vapor de agua tiene un rango de aplicación típico que va desde el punto de ebullición del agua, o sea, los 100 grados, hasta los 250 grados aproximadamente. ¿Ah? A partir de esa temperatura seguramente ya no sea viable trabajar con, o físico-químicamente no es viable trabajar con el vapor de agua, y tenemos que pasar a trabajar con otro sistema de calentamiento. Empezamos a encontrarnos con presiones que de trabajo, si queremos superar estas temperaturas de 250 grados, que van a ser muy altas y por lo tanto a partir de ahí empezamos a tener un mayor costo de capital asociado en todo el sistema de generación de vapor y transporte del mismo. Porque lo otro que tenemos que pensar es que nosotros a los servicios auxiliares no los vamos a tener generados inmediatamente al lado de la operación unitaria que requiere calor, ¿no? Piensen que por lo general toda la parte de generación de vapor suele ser, e incluso en algunas industrias, suele ser como una planta química auxiliar que conforma el conglomerado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Atanor en Río Tercero, ellos tienen distintas unidades y una de las unidades es la de servicios auxiliares. Vean la importancia y el tamaño que puede llegar a tener esto, ¿no? Pero a lo que iba es que este tipo de unidades de proceso están ubicadas en un punto determinado de la planta y por lo tanto, para poder llegar a cada punto o a cada operación unitaria que lo requiera, obviamente que vamos a tener que tener un sistema de cañerías en el cual se le va a poner mucho énfasis a lo que es la economía de material y también a la economía del calor en sí. Es decir, que acá empieza a tomar importancia lo que vendrían a ser los aislantes para garantizar que la pérdida de calor desde el punto de generación al punto de consumo sea la menor posible. Por otro lado, el vapor es muy tentador, es muy viable de ser utilizado en la industria, ya que tiene algunas características que lo hacen atractivo. Por empezar, no es tóxico, ¿no? Por lo general, las precauciones que tenemos frente al vapor de agua es al no sufrir quemaduras o estar expuestos de manera violenta al mismo, pero si hay un escape de vapor y es controlado o es deliberado, el vapor no es tóxico. Además, no es un vapor, no es inflamable, ¿tá? El vapor de agua para nada es inflamable, y tiene un alto calor de condensación, con lo cual lo interesante del vapor es tratar de generarlo y transportarlo en esa fase, pero que en el punto de intercambio de calor se produzca el cambio de fase, es decir, que el vapor condense de manera tal de que ese alto calor de condensación lo pueda liberar y se lo pueda entregar a la corriente que queremos calentar. ¿Ah? Por otro lado, la temperatura del vapor es fácilmente controlable a partir de la presión, con lo cual, en lo que es la generación de vapor en calderas, uno regula fácilmente la temperatura del vapor controlando la presión. Y recuerden, una caldera es un recipiente a presión, o sea, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de recipientes? Bueno, la parte de recipientes a presión, que tienen que ser diseñados por especialistas bajo, por lo general, licencias de organismos internacionales, cumplen, obviamente, esas calderas deben cumplir con esos requisitos y deben estar, obviamente, bien controlados durante sus procesos constructivos. ¿Ah? En las grandes plantas químicas, estamos hablando de grandes, ¿no? No de una planta química pequeña, de mediana capacidad. La configuración de vapor se suele dar en distintos niveles. E incluso el mayor nivel, que es el vapor de alta presión, es el que suele ser utilizado
en las turbinas de generación de energía eléctrica a partir de vapor. ¿Ah? Hay grandes plantas químicas, a ver, si se me ocurre alguna, por ejemplo, Álcalis de la Patagonia, que les debe haber tocado a algún grupo. Ellos tienen calderas para generar vapor de alta presión. Con ese vapor de alta presión generan energía eléctrica, como si fuera una central térmica de las tradicionales que tenemos, que hemos tenido aquí en Córdoba, como por ejemplo la central térmica de Pilar, ¿tá? En donde el vapor de alta presión se utiliza para hacer mover una turbina asociada a un generador de energía eléctrico, y una vez que entregan esa energía, obviamente el vapor pierde presión. Como dijimos antes, nosotros podemos manejar la temperatura con la presión, es decir, que directamente con la presión estamos manejando también la energía que tiene el vapor. Por lo tanto, si el vapor ha entregado energía, seguramente después de entregar energía, nos vamos a encontrar con que el vapor, si no condensó, seguramente va a estar a una presión menor. Y es en ese punto que aquí en el cuadro que vemos a continuación, en la pantalla, vemos que esta línea de alta presión por lo general se utiliza para entregar el calor al proceso, en realidad hacer generar energía eléctrica, y después de la turbina nos encontramos con una línea de presión media. Esa línea de presión media podría llegar a ser utilizada para trabajar en turbinas más pequeñas, pero también, por lo general, lo que se suele hacer es, mediante sistemas expansivos, transformarlos en líneas de baja presión. Y esas líneas de baja presión son las que se van a utilizar para alimentar toda la red de intercambiadores de calor que tenemos en la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general, en las líneas, en los intercambiadores de calor, no vamos a usar vapor de alta presión, sino que vamos a usar un vapor cuya presión sea lo suficientemente baja para que apenas empiece a entregar el calor a la corriente de proceso, el vapor condense y libere esa gran cantidad de calor que mencionábamos antes, que era el de condensación, ¿no? Es por eso de que, por lo general, en las grandes plantas químicas nos vamos a encontrar con líneas de vapor a alta presión, líneas de vapor de presión media y líneas de vapor de baja presión. La línea de presión media, muchas veces vamos a ver que alimentan sistemas como, por ejemplo, los eyectores. ¿Recuerdan los eyectores que se utilizaban para hacer vacío mediante el efecto de Venturi? Ese tipo de equipos que se usan para hacer vacío en la planta, en las distintas unidades de proceso, puede ser un vapor de presión media. Ahora bien, el vapor de agua se genera a partir de un agua que ya ha sido tratada, y por lo tanto esa agua tiene un costo económico, y es por eso de que van a encontrar que todas las plantas químicas tienen una línea de retorno de condensado posterior a que el vapor haya entregado su calor. Es decir, que este retorno de condensado que vemos aquí abajo, fíjense que siempre se produce y es lo que se utiliza para volver a generar vapor, ya que es un agua sobre la cual hemos invertido dinero. Por lo general se le agregan productos químicos, se le hace un tratamiento previo. En el caso de ser un agua de mala calidad, seguramente la hemos filtrado, la hemos preparado para generar vapor. Entonces, esa agua, obviamente, que por más que ya haya entregado el calor, el vapor, tiene un valor económico y conviene mantenerla dentro de un circuito cerrado. Para generar vapor, por lo general nos vamos a encontrar con dos opciones. Y estas opciones básicamente están definidas de acuerdo a la presión del vapor. ¿Ah? Cuando la presión que se requiere es una presión media o baja, por lo general la caldera que se selecciona es la que vemos aquí a la izquierda, que son las humotubulares. ¿Ah? Estas tienen otros nombres, como por ejemplo pirotubulares, pero a mí me gusta llamarlas humotubulares y a las otras aquatubulares, porque son muy fáciles de explicar su funcionamiento, ya que el nombre lo indica. En las humotubulares lo que tenemos es que vamos a consumir un combustible, creo que aquí está mejor explicado. Nosotros vamos a consumir un combustible, el cual va a ser mezclado con un comburente, y eso va a generar una llama en
en un equipo que se denomina quemador, y esa llama es justamente la que va a entregar el calor y generar gases calientes. El calor, entonces, en gran proporción, lo vamos a entregar directamente por fenómenos de radiación a través de la llama, y es por eso de que en el hogar, justamente, tenemos un intercambio muy importante de calor entre esa llama y el agua que está bañando el hogar por la parte exterior. Ahora bien, además de una llama, dijimos que se producían gases calientes. La reacción de combustión lo que hace es tomar un combustible, oxidarlo y transformarlo en una especie oxidada del carbono. Es por eso de que en los gases de combustión siempre vamos a encontrar dióxido de carbono. Además, se pueden llegar a generar otras especies, por lo general van asociadas a una combustión que no es perfecta, como por ejemplo el monóxido de carbono. Si tenemos monóxido de carbono es porque el carbono no se ha llegado a oxidar completamente, es por eso que no es bueno tener monóxido de carbono en los gases de combustión, ya que es un indicio de que el combustible no lo hemos quemado completamente. Además, entonces, volviendo al tema del hogar, ahí tenemos entonces, como les decía, la llama que transfiere calor al agua que está rodeando el hogar. Todo esto, entonces, como dijimos, tanto el hogar como los tubos están completamente bañados en agua en las calderas humotubulares. Y justamente el nombre de humotubulares es porque los humos son los que circulan dentro de los tubos. Si los humos, los gases calientes de combustión, son los que circulan por dentro de los tubos, el agua que se va a calentar para generar vapor tiene que estar por la parte exterior. Mientras que en las calderas acutubulares es al revés. El agua circula por los tubos y los humos por fuera. ¿Ok? ¿Está claro ahí la principal diferencia entre una caldera humotubular y una caldera acutubular? ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Estos gases de salida después se dirigen a otro equipo para tratarlos o filtrarlos, no se expulsan al ambiente seguro, ¿no? No. La mayoría de los casos suelen ser expulsados al ambiente luego de haberse extraído toda la energía que se podía extraer. En el caso solamente de contener contaminantes, como pueden llegar a ser un material particulado, porque el carbón sólido que sale en los humos, ustedes vieron que cuando, por ejemplo, hay un auto que es muy antiguo, ven que sale humo por el escape. Bueno, ese humo que sale por el escape, que ustedes logran ver, es hollín, ¿no? Es lo que llamamos normalmente como hollín. Y ese hollín también es combustible que no se ha quemado. ¿Tá? Entonces, en la mayoría de los casos van a ver que en las calderas modernas es muy poco probable que tengamos hollín, como así también elevadas concentraciones de monóxido de carbono, porque los dos compuestos, tanto el monóxido de carbono, combustible que no es quemado. Entonces, si eliminamos combustible sin quemar por la chimenea, la verdad es que estamos perdiendo plata, ¿no? Y acá entra en juego, por lo general, en realidad nos tenemos que ir aguas arriba en el quemador, ¿no? Fíjense, el quemador nosotros lo alimentamos con dos corrientes: combustible y comburente. Y el aire por cuesta. Cuesta mucho dinero. Entonces, ¿cuál de los dos imaginan que va a ser el reactivo limitante en la reacción de combustión? Combustible. El combustible. Que se suma también es el combustible porque es el que nos cuesta. Y es por eso que en los procesos de combustión siempre le damos aire en exceso. ¿Tá? Es por eso que también ustedes van a ver que en los motores de los autos, ¿alguna vez escucharon hablar de lo que es la sonda Lambda en el auto? No, por mi parte no, pero... ¿Nadie ha escuchado hablar de la sonda Lambda? Justamente, la sonda Lambda que se coloca en los caños de escape de los automóviles tiene esa función, la de ir censando
la cantidad de combustible y de aire que está entrando al motor, de manera tal de lograr que la combustión sea completa y siempre manteniendo un exceso de aire. Para que si el aire es el reactivo en exceso, el combustible sea el reactivo limitante, ¿no? Ahí tenemos una aplicación de lo que vieron en química general muy, muy rápida y muy clara, ¿no? O sea, a nosotros nos cuesta el combustible, ese lo definimos como reactivo limitante. Entonces el comburente, que es el aire, lo damos en exceso. Si lo damos en exceso, es por ello que en la chimenea, en los gases de combustión, siempre vamos a encontrar algo de oxígeno. ¿Por qué tenemos algo de oxígeno? Si el oxígeno es justamente uno de los reactivos de la reacción de combustión, es porque el oxígeno es el reactivo en exceso. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quedó claro? Y la sonda blanda justamente lo que mide es el exceso de aire. Bien, volviendo al tema de la caldera entonces. Nosotros tenemos un tema... Sí. Una pregunta ya que esto me surgió. ¿Cuál es el combustible más, ¿cómo se podría decir, común en estas? Mira, eso es muy fácil de explicar, Pedro. El más común o mejor dicho, ¿cuál es el combustible con el cual podemos lograr una mayor eficiencia de combustión? No vamos a decir el más eficiente combustible, sino con el cual podemos lograr una mayor eficiencia de combustión. Mayor eficiencia de combustión sería aprovechar la mayor cantidad de calor generado para generar vapor. Y esto se responde muy fácil, Pedro. Te lo respondo con otra pregunta. Si yo te digo que la reacción de combustión es una reacción que se da en fase gaseosa, ¿cuál crees vos que va a ser el combustible más apto para ese tipo de reacciones? El gas que obtenemos básicamente del petróleo, el gas natural. El gas, ya sea natural o el gas licuado, también cuando lo utilizamos, lo que hacemos es una descompresión y lo usamos como gas. Obviamente que el combustible, el mejor combustible para una reacción de combustión, la cual es gaseosa, es un combustible gaseoso. Después hablamos de lo que vendría a ser usar combustibles renovables, en donde podemos llegar a suplantar parte de un combustible fósil con un residuo. Por ejemplo, hoy les voy a mostrar un ejemplo de la utilización de biomasa, como puede llegar a ser cáscara de maní o cáscara de lo que se le ocurra, como combustible de caldera o chips de madera, que es de un aserradero, que en lugar de ser dispuesto como un residuo, lo aprovechamos para utilizarlo como combustible de una caldera, e incluso el caso de la cementera Holcim, que utiliza residuos sólidos urbanos, o sea, basura, que ha sido clasificada, para alimentar el horno de cemento y suplantar parte del consumo de gas natural o de coque, que es un combustible de origen fósil, dentro del horno. Pero si la pregunta es, ¿cuál es el mejor? Y la mejor eficiencia de combustión la van a lograr con un combustible gaseoso, no con una cáscara de maní. Que con la cáscara de maní reduzcan el consumo de un combustible fósil y son más amigables con el ambiente, obviamente que están en lo cierto. Pero desde el punto de la eficiencia, una caldera que trabaje con gas va a ser mucho más eficiente que una caldera que trabaje con leña. Para que tengan una idea, una caldera a gas puede lograr una eficiencia de combustión del 93-94%. Es decir, solamente un 5% del calor que generamos se nos puede perder y no lo usamos para generar vapor. Sin embargo, una caldera a leña, bajamos de ese 93-95% a un 60-65%. Fíjense la diferencia que hay. Es muy importante. ¿Pero dónde está la clave? La clave está en el concepto de que la combustión es una reacción que se da en fase gaseosa. Por lo tanto, si usamos un combustible líquido o un combustible sólido, parte de la energía de la combustión la vamos a consumir para pasar el combustible que no está en estado gaseoso a estado gaseoso. Y recién ahí va a reaccionar con el oxígeno y se va a producir la reacción de combustión. ¿Está claro eso? Sí, profe.
Bien, volviendo entonces a las calderas humotubulares. La caldera entonces humotubular recibe su nombre porque por dentro de los tubos circulan los humos o los gases calientes producto de la combustión de un combustible y un comburente que se da lugar a través de un quemador dentro del hogar de la caldera. ¿Ah? ¿Qué es el hogar de la caldera? Fíjense acá está dibujado el quemador. Fíjense que el hogar es esto, lo que vemos ahí, como un tubo cilíndrico de mayor diámetro al resto de los tubos por los cuales circulan luego los gases de combustión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por otro lado, la cantidad de veces que los gases de combustión atraviesan la caldera definen el tipo de caldera. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos calderas tubulares pasos. Podríamos tener más, pero ya llega un punto en donde los gases no es conveniente enfriarlos porque pueden empezar a condensar y generar algún gas corrosivo. ¿tá? En este caso, fíjense, la caldera tiene 3 pasos. ¿Por qué? Porque los humos generados o los gases de combustión generados hacen un paso a través de la caldera, luego retornan y por último hacen el tercer paso antes de encontrar la chimenea y salir expulsados a la atmósfera. ¿tá? En el caso de ser un solo paso, lo que estaríamos diciendo es que los gases pasan a través del hogar y directamente salen expulsados por la chimenea. Y si fuera 2 pasos, lo que nos daríamos cuenta es que la chimenea tiene que estar del lado del quemador. ¿Por qué? Porque hace un paso hacia la parte final de la caldera y cuando retorna y hace el segundo paso, debería encontrar a la chimenea. Esto quiere decir que si nosotros vemos, como en la foto que tenemos aquí, que el quemador está de un lado y la chimenea está del otro, es porque estamos hablando de una caldera que tiene 1 o 3 pasos. Y lo probable es que tengamos, perdón, me olvidé de silenciar el celular. Lo probable es que tengamos una caldera de 3 pasos, que es la más común. ¿Ok? En las calderas humotubulares van a encontrar que el agua tiene un nivel con el cual permite inundar tanto el hogar como los tubos. Y hay un pequeño espacio libre a partir del cual se le permite al vapor generado por la ebullición separarse del agua o de las gotas que puede arrastrar y salir a través de la cañería de provisión de vapor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si lo vemos nuevamente en este esquema, veríamos que el quemador produce los gases de combustión, este espacio de mayor diámetro es lo que llamamos el hogar, vemos que los humos llegan a la parte final, luego retornan por esta porción de tubos y luego vuelven a hacer el tercer recorrido o paso por la parte de los tubos superiores. Siempre todo ello inundado en agua. ¿Por qué tiene que estar inundado en agua? Porque esos tubos por donde está circulando los humos calientes, si no tuviesen el agua del lado externo, no podrían entregar calor y se sobrecalentarían y obviamente llevarían a la rotura del tubo, porque el metal no lograría soportar las temperaturas elevadas. Y ahí está el secreto de, por lo general, las explosiones de las calderas del tipo humotubulares. En las calderas humotubulares muchas veces se escucha que hay accidentes en la industria en donde la caldera explotó. Pero esa explosión de la caldera se suele suceder no por un problema en el quemador o problemas en el hogar, que uno es donde diría, bueno, acá está la llama, acá se puede llegar a generar un mayor drama, o que la caldera en la parte externa falle y una grieta permita una liberación brusca de vapor, sino que el típico accidente se da porque el nivel de agua desciende por debajo de los tubos, obviamente que por lo general estamos hablando de los tubos más altos, y los deja al descubierto. Al dejarlo al descubierto esos tubos, el tubo se empieza a sobrecalentar y cuando el operario se dio cuenta de que la caldera está por un nivel bajo de agua,
acciona la bomba de alimentación de agua y el agua fría que ingresa dentro de la caldera produce un shock térmico por un enfriamiento brusco de los tubos que hace que los tubos se agrieten y ahí viene el desencadenamiento de la explosión de la caldera. Pero no se asusten, en toda planta siempre tiene que haber una persona vigilando una caldera y es por eso que recibe el nombre obviamente de calderista, que es un operario que tiene que realizar un curso de manejo de calderas, que si no recuerdo mal lo da el Ministerio de Industria en los distintos lugares, pero tiene que tener un carnet habilitante y siempre tiene que haber una persona controlando las calderas. O sea, van a ver que en todas las visitas que hagan a industrias, si Dios quiere a partir del año que viene, al lado de una caldera van a encontrar una persona que está constantemente vigilando todo el sistema. Ahora bien, si a esta caldera le incorporamos el circuito de vapor, veríamos que el vapor que sale por la parte alta de la caldera se llama vapor saturado. ¿Por qué se llama vapor saturado? Justamente porque es un vapor que está en equilibrio con el agua en ebullición. O sea, ustedes saben que en una atmósfera esa temperatura va a ser 100 grados centígrados. ¿Tá? Y que en realidad, como esto es un recipiente a presión, ese vapor va a estar en equilibrio con el agua que va a estar calentada a esa misma presión. Recuerden que el aumento de presión genera aumento de temperatura, ¿no? Mientras que puede llegar a ser necesario, y ese es el vapor que más vamos a utilizar en la planta. Ese vapor que está en equilibrio porque sabemos que cuando llega al punto, con un pequeño enfriamiento, logra entregar el calor de condensación. Sin embargo, puede llegar a ser necesario transportar el vapor a grandes distancias. Por ejemplo, transportarlo a otro punto que está bien alejado de la planta. Y en ese caso, puede que sea más rentable generar vapor sobrecalentado. ¿Qué significa vapor sobrecalentado? Es un vapor que ha sido elevada su temperatura más arriba del equilibrio, que la temperatura de equilibrio con el agua en ebullición que debería tener. Es decir, que es un vapor que llegó a ser un vapor saturado y se lo ha calentado un poco más. ¿Para qué se hace esto? Nosotros lo que vamos a ver es que si tenemos un vapor sobrecalentado, lo que vamos a tener es un vapor que está teniendo más calor que el vapor saturado en un mismo volumen. ¿Y esto qué implica? Que podríamos transportar por el mismo tamaño de cañería que el vapor saturado una mayor cantidad de calor. Pero como dijimos antes, el que nos interesa, por lo general, es tener un vapor saturado. ¿Por qué? Porque con un pequeño cambio de temperatura, que básicamente sería cuando le empieza a entregar calor a la otra corriente de proceso, enseguida va a condensar y liberar esa cantidad de calor. Entonces un vapor sobrecalentado, por lo general, es muy bueno para transportarlo, porque con cañerías del mismo diámetro podemos transportar más calor, pero a su vez tenemos que tener en cuenta que por lo general siempre ese vapor sobrecalentado lo vamos a desobrecalentar previo a ser utilizado. ¿Para qué? Para que se transforme en un vapor que está muy cerca a la temperatura de condensación, de manera tal de que dentro del intercambiador de calor en el cual vamos a calentar la corriente de proceso, se produzca el cambio de fase y libere todo el calor de condensación. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Puedes repetir? Claro. Bien. El vapor saturado es el vapor que está en equilibrio directamente con el agua que se ha calentado a la presión en la cual estemos trabajando. ¿Ah? Si fuera una atmósfera, esa temperatura sería 100 grados centígrados. Si nosotros hacemos elevar la temperatura, la presión dentro del recipiente, dentro de la caldera, esa temperatura va a cambiar. Pero nosotros lo bueno que sabemos es que controlando la presión, sabemos qué temperatura tenemos. ¿Tá? Pero es un vapor saturado. Ese vapor saturado, cuando lo llevamos al intercambiador de calor, en donde va a pasar la otra corriente que queremos calentar, que es la que nos interesa, la corriente de proceso, siempre es conveniente tenerlo, a ese vapor, a una temperatura próxima a la condensación. ¿Por qué? Porque el vapor libera mucho calor cuando condensa. ¿Está claro hasta ahí?
Sí, profe. Bien. Ahora, si el vapor que tenemos está sobrecalentado, nosotros lo que tenemos, imagínense, es la misma temperatura que teníamos recién, de acuerdo a la presión, pero ahora le hemos dado más calor. Sin embargo, ese calor extra que le dimos, antes de ser utilizado, conviene enfriarlo. ¿Para qué? Para que el vapor, cuando pase por el intercambiador de calor, produzca el cambio de fase. ¿Y cómo hacemos para enfriarlo? Le inyectamos, por lo general le inyectamos agua. Es por eso que, fíjense cómo acá ese vapor sobrecalentado se transforma en vapor de sobrecalentado mediante la inyección de agua. Ahora, si le inyectamos agua y el vapor sobrecalentado se enfrió, el agua que hemos inyectado seguramente se vaporizó. Es decir, que en ese punto donde agregamos agua, vamos a tener una mayor cantidad de vapor que la que venía siendo transportada como vapor sobrecalentado. ¿Esto qué trae de bueno? Tenemos más cantidad de vapor y el vapor ya está en el punto bien cercano a condensar. Con lo cual, apenas ingresa el intercambiador de calor, condensa, libera la gran cantidad de calor de condensación y la operación unitaria recibe el calor que requiere. ¿Está claro eso? O sea, conviene transportarlo sobrecalentado, porque estamos transportando mayor cantidad de calor por unidad de vapor, pero no conviene usarlo en el intercambiador sobrecalentado, porque si no, cuando ingresa el intercambiador, va a empezar a entregar calor, pero no calor latente, no va a condensar. ¿Eh? Y si no condensa, la cantidad de energía que entrega es mucho menor. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, en el intercambiador solo el vapor saturado entonces, porque genera mayor, libera mayor calor, decía recién. Sí, por lo general no lográs el vapor saturado, porque el vapor saturado es difícil de lograr con un sistema de sobrecalentamiento, pero está muy cercano a hacerlo. ¿Está? Siempre conviene usar vapor saturado. El vapor sobrecalentado puede llegar a ser interesante para transportar, para que con una cañería de menor diámetro o de igual diámetro podamos transportar más cantidad de energía. ¿Y por qué mezquinamos el diámetro de la cañería? Porque cuanto más pequeña es la cañería, menos aislante se necesita para la misma. Y eso ahorra muchos costos. Imagínense, tenemos caños más pequeños, de menor diámetro, eso es menos material y menos aislante. La ecuación cierra por todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por otro lado, fíjense que también acá en la parte de abajo, nosotros tenemos una salida de agua. El agua que está recubriendo los tubos está de color naranja. Y siempre, y ustedes lo deben haber visto, en una pava, ¿qué sucede? Ustedes la pava la usan para hervir agua. ¿Qué se le va formando a la pava dentro de la misma? Sarro. Sarro. Se genera la pava cuando hierve, empieza a liberar vapor. ¿Ah? Si nosotros le tapáramos la salida a la pava y no dejáramos que el vapor salga, empezaría a levantar presión, ¿no es cierto? Sin embargo, si dejamos que salga el vapor, lo que se está evaporando es agua, y dentro de la pava lo que está sucediendo es que las sales que tenía el agua se empiezan a concentrar. Si esas sales se concentran, empieza a aparecer deposición de sólidos, que es lo que llamamos sarro. ¿Ah? En una pava no hay problema, porque si tenemos una gran cantidad de sarro, la podemos limpiar fácilmente. Sin embargo, en una caldera no es bueno empezar a dejar acumular sarro, porque la limpieza no es tan simple. ¿Ah? Es por eso de que siempre trabajamos para agregarle químicos al agua, para evitar que se forme ese sarro, pero además, esas sales que se van acumulando dentro de la caldera, tratamos de eliminarlas mediante una corriente de purga. La purga, por lo tanto, de la caldera, si volvemos a la imagen anterior, no es más que una salida de agua en donde las sales salen concentradas. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí, profe, Sí. igual a las calderas se les tiene que hacer un servicio de limpieza cada cierto tiempo regular. La caldera, por lo general, lo que tratamos de hacer es que acompañe el funcionamiento del proceso. Si el proceso para una vez al año, vamos a querer que la caldera pare una vez al año. Si quieren pararla antes, van a necesitar 2 calderas. ¿Ah? O sea, una caldera es un equipo, podríamos decirlo, que trabaja en continuo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo Claro, tanto, toda acumulación, que siempre la hemos visto en un reactor, en lo que sea, ¿qué intentamos hacer con la acumulación? Purgarla. ¿Ah? De ahí viene el concepto de la purga y el reciclo que deben haber visto en la parte práctica, ¿no? Nosotros purgamos agua con concentración de sales. ¿Y qué podemos llegar a reciclar en la caldera? Por lo que hemos mencionado hasta recién, lo que reciclábamos era el condensado. ¿Ah? Pero siempre que hay acumulación, aplicamos el concepto de la purga. Profe, y una Sí, pregunta, ¿qué se hacía con esa purga? ¿Se trataba como si fuera un efluente cualquiera? sí, sí, sí. Se manda a tratamiento de efluentes porque es un pulso de agua con alta concentración de sales. Lo que me faltó mencionar recién es cómo hacíamos para sobrecalentar el vapor. Para sobrecalentar el vapor, fíjense que lo que se hace es enviar esa porción de vapor que queríamos sobrecalentar a la parte más caliente, a una parte bien caliente de la caldera, que es, fíjense, la parte de atrás, pero en el primer circuito de humos. ¿Ah? Los humos cuando hacen esta primera vuelta, lo que hacemos es colocar un intercambiador de calor ahí para que el vapor que pasa por esa zona se sobrecaliente. Eso no lo mencioné recién. ¿Ah? Entonces, ya vimos el circuito de vapor, ya vimos el circuito de humos, ahora nos falta el circuito de terminar de ver el circuito de agua. El circuito de agua se refiere al agua que usamos para alimentar la caldera. Porque nosotros dentro de la caldera vamos a tener pérdida de agua por el vapor y pérdida de agua por la purga. Me siguen hasta ahí, ¿no? Entonces, constantemente vamos a tener que ir agregándole agua a la caldera. Recién dijimos que gran cantidad del agua que agregábamos a la caldera era el retorno del condensado. El retorno del condensado, fíjense, puede venir de muchísimos lugares, o sea, son varios los lugares por donde puede retornar el condensado, pero siempre vamos a necesitar agua fresca para alimentar a la caldera. Y es por eso que toda caldera, vamos a ver que tiene bombas para alimentar de agua a la caldera, que si prestan atención, en esta imagen se pueden ver. ¿Ven estas dos bombas que están aquí? Justamente esas bombas se utilizan para agregar agua a la caldera. Y luego, ya además del agua, podemos llegar a tener circuitos de recuperación energética, como por ejemplo, el aire que inyectamos al quemador. Si es un aire frío, obviamente que parte del calor de la combustión la va a tomar el aire para alcanzar la temperatura de combustión. Si es un gas, sucede lo mismo. Si es un combustible líquido, también sucede lo mismo. Recién les decía, el combustible tiene que calentarse para que después pase a estado de vapor y ahí se produzca la reacción. Con lo cual, si tenemos algo de calor que viene del proceso, como el calor que puede traer el condensado es agua caliente que retorna del proceso después de haber entregado el calor, el vapor en los intercambiadores, entonces podemos utilizar esa temperatura para elevar la temperatura del combustible y de esa forma aumentamos la eficiencia energética de la caldera. ¿Ah? ¿De dónde lo calentamos? ¿De dónde calentamos el combustible? Por lo general con un intercambiador de calor con el retorno de condensado. Mientras que el aire suele ser precalentado con un intercambiador de calor en el cual se lo hace pasar a través de los humos calientes o gases de combustión calientes que salen por la chimenea. Es decir, que este es el circuito completo que podemos llegar a tener. Ahora bien, para que les quede totalmente claro cómo funciona una caldera, vamos a ver lo siguiente. Espero que ande el link. Por favor, avísenme si se escucha.
Vapor. Se necesita una gran cantidad de energía para convertir agua en vapor. Esa energía no se pierde, sino que es transportada en el vapor para ser liberada cuando el vapor se convierte de nuevo en agua. La energía se libera como calor. Calor que se transfiere a velocidad formidable cuando el vapor entra en contacto con una superficie más fría. Sencillamente, el vapor es un conductor muy eficiente de energía de calefacción. Es versátil, seguro y completamente estéril. Un medio de energía verdaderamente moderno con un rendimiento capaz de satisfacer las demandas más exigentes de cualquier ramo industrial. El uso eficiente del vapor requiere de un control preciso, utilizando un equipo confiable fabricado por expertos. De hecho, no hay mejor lugar que la caldera para ejemplificar esto. Es el corazón de todos los sistemas de vapor. Hasta hace poco, la necesidad de sistemas sofisticados de control para caldera no era del todo entendida. A menudo y equivocadamente, se pensaba que si el nivel del agua a través del cristal era calmo y estable, lo mismo podía decirse del movimiento del agua al interior de la caldera. Pero Spirax-Sarco sabía que no era así. Chicos, lo que vamos a ver ahora es el visor de una caldera para ver qué sucede dentro de la caldera. Lo que estamos viendo ahora es justamente el nivel de agua que está recubriendo todos los tubos. Y en la parte superior de la imagen, donde dice calderas para vapor, ahí vamos a ver que el vapor está saliendo, que no lo notamos ver, no lo logramos ver, pero cuando se arrastra agua, se llega a ver por dónde sale justamente ese vapor. Spirax-Sarco ha filmado escenas que nos revelan el misterioso mundo interno de la caldera. Un visor especial montado en la parte trasera de una caldera industrial típica permitió la filmación de su comportamiento mientras la caldera era expuesta a una serie de pruebas minuciosamente controladas. El resultado es un extraordinario testimonio visual de acontecimientos que solo habían sido vistos por unos cuantos. Pero para poder apreciarlo en su totalidad, debemos examinar algunos conceptos fundamentales. El principio fundamental detrás de la operación de una caldera es relativamente sencillo. El agua es calentada hasta su punto de ebullición y se produce vapor. Conforme se evapora el agua, su nivel baja y habrá que suministrar agua para mantener un nivel dado. El nivel del agua puede ser extremadamente sensible a cambios, como un aumento en la demanda de vapor. El primer propósito de los sistemas de control es mantener el nivel del agua dentro de los límites superiores e inferiores. Si es demasiado bajo, las superficies de calentamiento quedarán expuestas y la caldera se sobrecalentará. Si es demasiado alto, el agua podría ser aspirada junto con el vapor, resultando en una pobre calidad de vapor y arrastre. El diseño compacto de las calderas modernas implica que esta banda de operación es muy angosta. Por lo tanto, un control preciso se ha vuelto imprescindible para una operación segura y eficiente. Para poder controlar el nivel del agua en una caldera, debe ante todo poder medirse. ¿Pero qué significa exactamente el término nivel del agua en estas condiciones? Aún con tasas bajas de generación de vapor, cuando las condiciones son de lo más estable, hay un movimiento considerable del agua y gran turbulencia. Al hablar de un nivel de agua inmóvil, es muy claro a lo que nos referimos. Sin embargo, al hervir el agua, las burbujas de vapor empiezan a ocupar un cierto espacio dentro del agua, ocasionando un aumento del nivel general, aunque la cantidad de agua en sí no ha cambiado.
Entre más vigorosa se vuelve la ebullición, más aumenta el nivel. La superficie está casi toda formada de grandes burbujas que se revientan, pero el espesor de esta capa de burbujas puede variar según las circunstancias. Los cristales de nivel externos deben medir el nivel del agua en ebullición justo por debajo de la capa de burbujas, donde la proporción de agua-burbujas sea representativa del interior de la caldera. Y ese es el nivel que se ve a través del indicador de nivel. Para lograrlo, el indicador se conecta al agua de la caldera, pero es un punto libre de turbulencias y burbujas. Asimismo, las ondas de nivel instaladas en el interior de la caldera deben estar alojadas en protectores. Para un control seguro del nivel de la caldera, son indispensables ondas de nivel precisas y confiables. Para reemplazar el agua que ha sido convertida en vapor, es necesario suministrar agua de reposición. Un método común para lograrlo es conocido como control de nivel on-off. Cuando el nivel del agua cae a un cierto punto, la bomba de alimentación se enciende y llena la caldera hasta el nivel adecuado, y así se repite el ciclo. Es bastante sencillo de llevar a cabo, pero interfiere con el delicado equilibrio al interior de la caldera. Esto puede ser demostrado de manera eficaz comparándola con un recipiente de agua en ebullición que produce vapor a una tasa constante hacia la atmósfera. Al añadir una cantidad de agua fría, esto tiene un efecto dramático. Inmediatamente se suprime la tasa de ebullición. Por consecuencia, la generación de vapor disminuye y la tasa solo puede recuperarse hasta que el agua haya alcanzado nuevamente su punto de ebullición. Esto es una desventaja del control de nivel on-off. Los mismos efectos pueden ser vistos en la caldera, pero dado que ocurren en un periodo de tiempo más largo, son menos evidentes. Las tomas fotográficas proporcionan una imagen clara de los acontecimientos. Tan pronto como se enciende la bomba, la ebullición es suprimida y el nivel cae. Al apagarse la bomba, la ebullición se recupera lentamente y el nivel empieza a subir, solo que continúa ascendiendo por encima de la posición off de la bomba debido a la reaparición de las burbujas de vapor. Note la formación de niebla justo después del encendido de la bomba. Esta niebla se debe a que el vapor recién generado se vuelve a condensar por el repentino descenso de la temperatura del agua. Tan pronto como la bomba se apaga y la temperatura aumenta, la niebla desaparece. Así, con el control on-off, el nivel del agua sube y baja continuamente, lo que también hace la tasa de generación. Estos efectos pueden ser reducidos con el precalentamiento del agua de alimentación. Cuanto más alta la temperatura, más rápidamente se recupera la tasa de ebullición. Una temperatura más elevada del agua de alimentación también reduce el consumo de secuestradores químicos de oxígeno. Una solución más adecuada es lograr un suministro continuo pero variable de agua precalentada para mantener la caldera en equilibrio. Al suministrar cuidadosamente el caudal de agua de reposición para igualar los cambios en la demanda de vapor, el nivel es mantenido en una posición óptima con poca fluctuación. En una caldera, esto se conoce como control modulado. El resultado es un caudal de vapor constante y seguro y una caldera balanceada lista para responder a demandas fluctuantes. Si usted compara para una misma demanda de vapor una caldera operando a 8 bar y otra a 3 bar y medio, podrá ver que en la operación a baja presión la superficie es mucho más turbulenta salpicando agua hacia el punto de salida del vapor. La razón de ello es que las burbujas de vapor son más grandes a baja presión, y al ser más grandes causan más turbulencia conforme se rompen en la superficie. Trabajar a baja presión es obviamente menos estable y hay más probabilidad de que gotitas de agua contaminen la calidad del vapor cuando el nivel del agua alcance su punto más alto. Por ello, si se requiere vapor de baja presión,
es aconsejable operar la caldera a su presión de diseño y en el punto de aplicación bajarla con una válvula reductora de presión. Todas estas pruebas han sido llevadas a cabo bajo condiciones casi ideales con una carga de vapor constante y ligera. Sin embargo, las demandas de vapor reales son raramente estables. Varían frecuentemente y una caldera debe ser capaz de responder a estos cambios. Cuando la demanda de vapor aumenta, la caldera tardará un poco en aumentar su generación para igualar la nueva demanda. Sin embargo, durante este periodo de transición, la demanda de la planta sobrepasa la cantidad de vapor que la caldera puede producir. El resultado es una caída de presión en el sistema de vapor. Una caída de presión tiene mayor efecto en el interior de la caldera. Observe cómo reacciona al aumentar temporalmente la demanda de vapor, pero dentro de la capacidad máxima de la caldera. La superficie del agua burbujeante empieza a aumentar con una rapidez sorprendente. Dentro de pocos segundos, el nivel es tan alto que el agua y la espuma son arrastradas hacia el punto de salida del vapor. Tan pronto como la demanda disminuye, la presión aumenta y el nivel de la superficie se restablece al reanudarse una operación normal. Esta respuesta repentina, a menudo conocida como dilatación, es el resultado de la combinación de dos factores. Uno es que las burbujas de vapor dentro del agua de la caldera se expanden al reducirse la presión, ocasionando un aumento en el nivel de la superficie. El otro, y ocurre simultáneamente, es que el agua en la superficie se vaporiza causando mayor turbulencia. Cuando hay una caída de presión, se produce vapor flash. Si usted tuviera un recipiente con agua a alta presión, justo por debajo de su punto de ebullición, y abriera una válvula para bajar la presión, parte del agua se convertiría espontáneamente en vapor, sin aporte de calor. Si cerrara la válvula, permitiría un aumento de presión y la producción de flash se detendría, solo que quedaría menos agua en el recipiente. La formación momentánea de vapor flash es un fenómeno normal cuando la caldera sufre un aumento en la demanda de vapor. Pero es importante darse cuenta que la demanda deberá ser aumentada gradualmente porque es precisamente el aumento la causa de la inestabilidad de la caldera, aun cuando la demanda esté dentro de la capacidad de la caldera. Si la demanda de vapor es aumentada más allá de su capacidad de generación, aun por un periodo muy corto, esto puede ocasionar problemas de golpe de ariete y nivel bajo de agua en la caldera. De hecho, es común que la caldera se apague al ser sobredemandada al accionarse la alarma de bajo nivel. Para explicar esto, fíjese lo que ocurre cuando la demanda de vapor es aumentada suavemente hasta un 15% por encima de la capacidad máxima. Tal como esperado, la caída de presión ocasiona que el nivel de la superficie aumente y las condiciones se vuelvan más turbulentas debido a la formación de vapor flash. Muy pronto, el agua es aspirada hacia la toma de vapor, pero esta vez al sostener la sobredemanda, el nivel turbulento de burbujas sigue subiendo, llegando a ocultar el visor de la cámara y ocasionando un arrastre casi continuo. Nada de esto es visible en el indicador de nivel externo, ya que está mostrando agua casi libre de burbujas, mientras que el agua en la parte superior de la caldera consiste principalmente de burbujas de vapor. Los niveles mostrados empiezan a caer conforme el agua se revaporiza continuamente en el intento de la caldera por satisfacer la demanda excesiva. Eventualmente, la primera alarma de bajo nivel es accionada. Esto apaga el quemador y el agua llena de burbujas baja rápidamente. Enseguida se vuelve evidente cuán poca agua queda en la caldera, tan poca que la estructura ha quedado expuesta. Esto demuestra la importancia de mantener una caldera operando. Ahí se llega a ver, chicos, los tubos más altos por donde están circulando los humos. ¿Ah? Esos tubos, si quedan expuestos así como se los ve y llega a entrar agua fría, es ahí a donde puede pegarse un golpe de temperatura y fragilizar el tubo y explotar.
dentro de sus parámetros y la necesidad de sensores de nivel precisos y fiables. El agua contiene sales químicas en solución llamadas sólidos disueltos. Estos no pueden ser transformados en vapor, así que al hervir el agua se quedan y forman un residuo. Este proceso sucede continuamente cuando una caldera produce vapor y si no hubiera control, la concentración de sólidos disueltos aumentaría a un nivel inaceptable. Las consecuencias podrán ser vistas en la siguiente demostración. Aquí el sistema de control de los sólidos disueltos fue desactivado y su nivel aumentó casi al doble del nivel normal de operación. La operación de la caldera es bastante normal de 8 bar con una demanda moderada y estable. A primera vista, la situación no parece tan mal. Las burbujas en la superficie del agua tienen un aspecto espumoso y cremoso y la superficie está más en calma de lo normal. Esto no es sorprendente ya que los altos niveles de sólidos disueltos alteran el comportamiento físico de las burbujas, se vuelven más estables y tardan más en reventar, lo que resulta en espuma. Lo que no es tan aparente es que el nivel del agua en ebullición real medido por el sensor de nivel no está donde usted se imagina. De hecho, está mucho más abajo, ya que la capa de burbujas espumosas es sustancialmente más espesa que con los sólidos disueltos normales. Esto reduce el espacio efectivo de vapor al interior de la caldera y la deja expuesta al problema del arrastre aun cuando los demás parámetros estén dentro de los límites normales de operación. Esto es sobre todo cierto cuando el nivel del agua alcanza el punto más alto del ciclo de la bomba de alimentación o al reaccionar ante un aumento de la demanda. Afortunadamente, estos problemas pueden ser fácilmente evitados al utilizar un método apropiado de control de los sólidos disueltos. Los niveles del agua en una caldera deben ser mantenidos dentro de un rango de operación muy estrecho. Demasiado alto puede ocasionar arrastre, demasiado bajo y la alarma de nivel bajo de agua se dispara apagando la caldera. Y tal como lo hemos visto, hay muchos factores que pueden alterar este delicado equilibrio. Aún con cargas moderadas y estables, la operación on-off de la bomba de alimentación ocasiona una supresión de la ebullición, seguida de una dilatación que lleva el nivel por encima del punto de apagado de la bomba. Un aumento en la demanda también produce repentinas fluctuaciones en el nivel. Además, si las circunstancias se conjugan, combinaciones de estos efectos pueden producir fluctuaciones aún más grandes. También hemos visto cómo altos niveles de sólidos disueltos producen una espesa capa de espuma sobre la superficie del agua, induciendo arrastres, incluso con demandas de vapor mucho más bajas de la normal. En una caldera con controles automáticos, tales como los controles modulantes de alimentación de agua y los sistemas para control de sólidos disueltos, estos efectos serán mínimos y permitirán que la caldera trabaje adecuadamente. La caldera estará lista para responder a las demandas y circunstancias cambiantes del uso industrial al cual está expuesta diariamente produciendo vapor de buena calidad. Al combinar todo esto con la tecnología más reciente en alarmas de precisión autoverificables de nivel alto y bajo, hará posible operar calderas en forma completamente automática y con poca necesidad de supervisión. Spiral Sarco es el proveedor mundial de conocimiento. Bien, chicos. Ahí me está preguntando si este video está subido en V. No está subido en V por el tamaño, pero está en YouTube. Ya después les voy a publicar en la V el link para que lo puedan ver. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. Cuando ocurre eso de que queda la estructura expuesta y la caldera se apaga, digamos, ¿cómo se tendría que proceder ahí? ¿Se tendría que esperar a que se enfríe para luego agregar el agua? Justamente, ahí en este tipo de calderas que tienen controles automáticos de nivel con sistema modulante, lo que hace la caldera es el sistema, cuando detecta que el nivel está muy bajo, apaga el quemador para que dejen de circular humos por dentro de los tubos y los tubos se sigan sobrecalentando. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es esperar un tiempo para que los tubos logren bajar la temperatura
y recién ahí volver a inundar los tubos y poner en marcha la caldera. ¿Ah? Pero el apagado automático que menciona recién el video, justamente se da para evitar que ingrese agua fría y se produzca el accidente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, ahí te Disculpe, preguntaban recién. Sí, perdón, ¿le podría hacer una consulta? sí, obvio. ¿Podría repetir en qué momento se daba lo de la dilatación? Que no llegué a que me quede claro. Sí, puede ser. Bueno, recién hablábamos de vapor saturado y lo definíamos como el vapor que está en equilibrio con el agua en ebullición a esa temperatura. ¿Ah? Obviamente que la temperatura del vapor saturado se va a modificar de acuerdo a la presión dentro de la caldera. Si hay algo que modifica la presión dentro de la caldera, por ejemplo, si vos le sacás más vapor de que el que la caldera puede generar, porque aumentó la demanda en el proceso, estás modificando ese equilibrio. Esas modificaciones de equilibrio son justamente las que pueden llegar a producir todos estos fenómenos. ¿Ah? El peor de los casos es que, lo mencionaba el video, cuando aumenta mucho la demanda, y no solamente que está sacando vapor, mayor cantidad de vapor, sino que cambia la presión adentro de la caldera, al reducirse la presión dentro de la caldera, las burbujas se hacen más grandes. ¿Ah? Permite que las burbujas se expandan. Como las burbujas se hacen más grandes, eso genera mayor nivel de agua aparente dentro de la caldera. Pero en realidad el nivel de agua está realmente mucho más bajo de lo que uno piensa. Y es ahí donde se puede dar este fenómeno de que los tubos queden expuestos y se produzca el fenómeno. Igual que también mencionaba el golpe de ariete. El golpe de ariete no se da dentro de la caldera. El golpe de ariete se da en las cañerías. El golpe de ariete, no lo voy a explicar ahora porque me va a llevar mucho tiempo, pero el golpe de ariete es como la cavitación, o sea, se produce en otro lugar. Entonces, tanto el golpe de ariete como la cavitación, justamente lo que hace es generar un pulso que viaja a velocidades superiores a la velocidad del sonido, y que eso cuando impacta en un punto, obviamente que rompe. Así como rompía la carcasa de una bomba, dentro de una cañería, donde encuentre un punto de impacto, la va a romper. Imagínense un codo, una curva, una junta, una válvula, lo que sea. ¿Ah? Pero más o menos les quedó claro cómo funciona lo importante de mantener el nivel de agua dentro de la caldera. Sí, profe. ¿Sí? Quédense tranquilos, yo les voy a compartir el video para que lo puedan ver nuevamente. El otro tipo de calderas, porque tenemos que avanzar, si no esto no. Hemos visto solo calderas tubulares y ya se nos fue más de mitad clase. Otro tipo de calderas son las calderas acutubulares. Como su nombre lo indica, dentro de los tubos acá va a circular agua. ¿Cómo son este tipo de calderas? Lo que vemos aquí es un esquema típico de caldera acutubular, pero si tenemos que nombrar las partes principales, obviamente que la primera de ellas va a ser el domo superior. El domo superior, como esto es un corte y lo estamos viendo de lado, el domo superior es un recipiente, ¿no? Un recipiente que va a estar a presión. Y en el domo superior, el agua ocupa, para decirle algo así aproximadamente, la mitad del domo. Es decir, que hay un espacio por encima de ese nivel de agua, que es el espacio en donde se va a generar el vapor. Es por eso que el vapor sale a través del domo superior. ¿Ah? Acá vemos que el vapor vuelve a pasar a través de la zona caliente para sobrecalentarse y luego se envía a la parte del proceso que se requiera. Ese domo superior está conectado con un domo inferior. El domo superior suele ser de mayor diámetro que el domo inferior, porque en el domo superior dijimos que tenía que haber un espacio para que se produzca vapor. Mientras que en el domo inferior, todo el domo está cubierto por agua, por eso, por lo general, suele ser de menor diámetro ese recipiente. Pero estamos hablando de dos recipientes horizontales que van a estar conectados uno con otro a través de
cañerías. El agua que tenemos que alimentar a la caldera, por lo general ingresa ya sea en el domo inferior o por lo general también se la precalienta aprovechando el calor que pueda llegar a quedar ya sea en los gases calientes o por ejemplo en la salida en retorno a algún condensado, lo que sea, en cuyo caso, si lo precalentamos, puede ser que ingrese en la parte alta, pero si no, ingresaría en la parte baja. Ahora, ¿cómo hace el agua para circular a través de los tubos y pasar del domo inferior al domo superior? Eso es explicado mediante el mezclado convectivo. Ustedes saben que la convección favorece el movimiento del flujo de agua. Esto que vemos así, dibujado de esta manera, porque ahora viene la pregunta de ¿por qué se calienta el agua, no? El agua que está en los tubos se calienta a través de también un proceso de combustión, quemadores, y acá parece como que lo tuviéramos en otra parte. Ahora les voy a mostrar cómo en realidad la pared de la caldera son estos tubos que unen el domo superior con el domo inferior, y los quemadores por lo general suelen quedar dentro. Vamos a ello. Esto que vamos a ver acá es una caldera de biomasa construida por la empresa Fimaco. Fimaco, Gonela, son dos empresas muy conocidas de construcción de calderas. Ambas están muy cerquita una de otra. Fimaco creo que está en Rafaela y Gonela está en Esperanza, ambos en provincia de Santa Fe. Fíjense cómo se construye una caldera acutubular. Esto fue ubicado en Misiones para aprovechar el calor que se puede generar por la combustión de residuos de madera para evitar consumir un combustible para generación de vapor. Esta es mitad caldera, y cada uno de estos huecos que ven acá es donde van a estar ubicados los quemadores. No, esta era de biomasa, perdón. Esta es de biomasa, así que la combustión se va a producir en la parte de abajo. O sea, el residuo va a caer por la parte alta hasta esta parrilla que se llega a ver acá, y ahí se va a quemar. Pero, fíjense que la pared de la caldera, ahí vamos, no. En realidad, son todos tubos uno al lado de otro. ¿Sí? Esa es mitad caldera. Ahora van a montar la otra mitad. ¿Les queda claro que acá la pared, fíjense, es un tubo al lado de otro? Y por esos tubos está circulando agua. Esa agua que, ¿desde dónde hacia dónde va? Va desde el domo superior hacia el domo inferior y vuelve al domo superior. Todo eso por convección. Ahí están por montar la otra parte de la caldera. O sea, lo están haciendo en un montaje de dos mitades. Ahí ya lo tienen ensambladas. Y ahí termina el montaje. ¿Queda claro, chicos, cómo es esto? O sea, acá arriba, ahora seguramente van a colocar el domo superior. Ahí va todo.
Está copado, ¿no? Entonces, como les decía, acá estamos viendo como que tenemos una cámara de radiación que está aparte. Sin embargo, en el video, lo que estamos viendo es que la combustión directamente se va a producir dentro del recipiente. Fíjense, si vamos para atrás, el material sólido seguramente va a entrar por estas bocas, ¿ah? Va a caer en la parte interna, y a medida que calienta, se va a ir calentando y mezclando con aire para ir produciendo la combustión. Todos esos humos van ascendiendo a través del cuerpo de la caldera y van calentando el agua que está dentro de los tubos que conforman la pared de la caldera. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Y es como se ve ahí, que es el 90% de la estructura de la caldera son tuberías. Exacto. En una caldera humotubular no tenés un recipiente. En realidad lo que suelen hacer, porque esto no lo pueden dejar expuesto a la intemperie, obviamente que es conveniente de alguna manera aislar los tubos. A ver si hay alguna foto terminada. No, qué lástima. Se les suele armar una estructura de chapa posterior. Es más, ahí les muestro. Total, vamos a hacer uso de que tenemos un internet a disposición, AGD caldera biomasa. Esa misma caldera que veíamos ahí, a ver, ahí está. Esta foto nos puede servir. A ver si se agranda. Esa caldera en realidad está metida dentro de este edificio. Nosotros lo que vemos por fuera es una estructura rectangular, pero en realidad adentro está la caldera que acabamos de ver. ¿Ah? ¿Se entiende? Esto no es más que un revestimiento de chapa que está recubriendo a la caldera. ¿Está claro? Sí, Ahora vamos a profe. ver otro ejemplo de cómo se usa, porque la caldera acutubular, debido a que el agua está circulando por dentro de los tubos, permite que el agua pueda calentarse a elevadas temperaturas. Al calentarse a elevadas temperaturas, cuando el agua ingresa en el domo superior, genera un vapor que va a estar a elevada presión. Es por eso de que las calderas acutubulares son calderas que se producen para generar vapor de media o alta presión. Como les decía antes, las calderas de alta presión se utilizan muchas veces para generación de energía eléctrica a partir de ese vapor de alta presión. Y acá vemos un esquema típico en donde tenemos una caldera de alta presión acoplado a un sistema de generación de energía eléctrica. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto. The boiler is the biggest and the most critical part of a thermal power plant. In this video, Lo que dice es que el vapor, la caldera de vapor, es la parte fundamental en una central termoeléctrica. we will learn about the operation and construction of a typical power plant boiler. We will also clarify a popular misconception associated with boiler operation near the end of the video. The function of the boiler is to convert energy contained in the... Este es el típico esquema de una central termoeléctrica, en donde tenemos torres de enfriamiento, tenemos una caldera que genera el vapor, que luego es enviado a la turbina del generador para generar energía eléctrica, y los gases de combustión escapan por la chimenea. Es por eso que lo que recién veíamos era que la chimenea emite gases de combustión, mientras que aquí en las torres de enfriamiento lo que está saliendo es vapor de agua debido al enfriamiento del agua. in the coal into high temperature steam. Large power plants typically use a type of boiler called a water tube boiler, or Primero, identifiquemos rápidamente los dos, se me fue el nombre, los dos domos. Fíjense, acá arriba tenemos el domo superior
y acá abajo vemos el domo inferior. El domo inferior de menor diámetro, el domo superior de mayor diámetro. ¿Tá? Y entre domo y domo, el circuito de cañerías en el cual se produce el movimiento del agua por convección, dado el calor que absorben de los quemadores que se ubican en la parte media de la caldera. Water flows through the tubes and fire surrounds it. Water tube boilers are ideal for high-pressure applications. There are also fire tube boilers, but they are used for small-scale applications. Burners in the boiler convert chemical energy in the pulverized coal into thermal energy. Como pueden ver entonces ahí, tenemos los quemadores que apuntan hacia adentro y toda la pared exterior estaría conformada por los tubos de agua que están soldados uno al lado del otro. The hot gas that is produced travels all over the boiler. Los gases calientes atraviesan toda la caldera y obviamente producen The first heat absorption unit distintas transferencias de energía. Lo primero que vamos a encontrar es que el agua de alimentación, antes de ir hasta el domo superior, por eso en este esquema el agua de alimentación va al domo superior, es precalentada. ¿Tá? Por eso que este haz de tubos que está dentro de esta región se denomina precalentador de agua. of the boiler is an economizer. Economizador, no precalentador. Highly pressurized water supplied by the feed water pump enters here. The economizer absorbs energy from the flue gas, which raises the temperature of the liquid. Ahí más o menos lo que nos está diciendo es que la temperatura de alimentación de agua, que puede estar a menos de 40 grados, es precalentada a 50. Y luego es enviada al domo superior, que fíjense que está inundado hasta la mitad. Eso demuestra de que en la parte alta se genera vapor. From there, the water flows into a steam drum to the downcomer. Ahí vemos que el agua desciende desde el domo superior al domo inferior a través de esta cañería, que es el downcomer. Este tipo de caldera es la que recibe el nombre de calderas tipo D. Fíjense que acá las vemos. El hecho de que se llamen calderas tipo D o tipo O depende de su construcción. Si nosotros tenemos una línea que desciende el agua y por otro lado asciende el agua y forman como si fuera una letra D, recibe el nombre de caldera tipo D. Ahora, si directamente tenemos todo un haz de tubos en donde el agua desciende y asciende dentro de esos tubos y tienen forma de O, por eso está dibujado acá, fíjense, tenemos tubos que descienden al downcomer, al domo inferior, y tubos que permiten el ascenso al domo superior, y esto queda formando como si fuera una letra O, de ahí viene su nombre. ¿Ah? Ese downcomer que vemos aquí, recién cuando se estaba produciendo el montaje, que ya lo cerré el video. Sí, lo cerré. Bueno, recién cuando se producía el montaje del downcomer, se veía del domo superior, se veían cómo estaban los dos downcomer por ser asociados. It then passes through a narrow tube section called a water wall. The phase change of the water happens in the water wall. Este water wall justamente es una pared de tubos de agua que está ascendiendo, que está absorbiendo el calor y es el que genera el vapor saturado en el domo superior. Ahora ese vapor saturado puede que lo querramos sobrecalentar. The steam that is produced, in addition to some water droplets, enters the steam drum again. The real function of the steam drum is to separate the water droplets from the steam. As a result, the steam leaving the steam drum is saturated and peaks. According to the second law of thermodynamics, the greater the temperature of the heat source, ese vapor que sale es el que es enviado a la turbina. ¿Ah? No les quiero dejar mucho las ecuaciones termodinámicas porque eso lo van a ver en tercer año. the more efficient the cycle. Therefore, making the steam increase has since exchange allowable limit. Ahora, parte del vapor que queremos calentar, fíjense que pasa a través de esta sección.
Esta sección es la que recibe todavía el calor de la combustión que ha sido conducida a través de la cámara principal de combustión. Y eso es lo que puede sobrecalentar vapor. Superheating also reduces the moisture content in the steam. Para que termine de interpretar el circuito, el vapor lo que hace es ingresar a una turbina, hacer girar la turbina, cuyo eje está asociado a un generador. Y ese generador es el encargado de producir la energía eléctrica. ¿Quedó claro esto, chicos? De nuevo, todo esto va recubierto por una carcasa y es muy difícil distinguir estas partes cuando uno va a una visita porque todo está atrás de una pared de chapa. ¿Ah? Yo, profe, disculpe, le quería preguntar, no sé si ya lo dijo, cuando se enviaba, digamos, el agua del domo superior al domo inferior, ¿cómo iba ascendiendo? O sea, ¿cómo, si había algún... Disculpe si una pregunta tonta, ¿no? No hay problema. El agua del domo superior al domo inferior, a ver, acá lo vamos a ver, va a quedar más claro. Ahí vuelvo. El agua desciende no porque haya algo que le esté forzando a descender, sino porque el agua que está dentro de los tubos, estos tubos de menor diámetro, comienza a calentarse. Esa agua, cuando se calienta, comienza a ascender por convección. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Si esa agua que asciende no recibiría agua que ocupe el volumen dentro del domo inferior, obviamente que ahí se generaría un vacío. Eso no podría ser. Entonces, directamente, ese calentamiento del agua y ese ascenso por convección es la que produce el arrastre para que el agua fría descienda al domo inferior. ¿Se entiende? Perfecto, ahora sí. Muchas gracias. No, de nada. Esto es bastante complejo. que lo entiendan está muy bueno. Por eso, Profe, yo también tengo una consulta. Dime. La caldera anterior había mencionado que se usaba como combustible cáscara de maní. Mi pregunta es la siguiente. Si usamos gas, nosotros podemos producir la combustión del gas muy rápido por medio de una chispa eléctrica o algo de eso. Pero en el caso de la cáscara de maní, sí. ¿Cómo hacen para ponerla en marcha? ¿Cómo generan la primera llama para después alimentarla? Ok, es una buena pregunta. En la caldera a gas es muy fácil. Vos sabés que tenés el piloto, igual que el piloto del calefón. ¿No es cierto? Sí. Sí. En el caso de la caldera a leña o a cáscara, justamente ponerla en marcha es uno de los puntos más difíciles. ¿Por qué? Porque vos necesitas aire caliente y necesitas que el sólido alcance temperatura. Entonces, probablemente puedas encontrar de que también hay un quemador de un combustible fósil para hacer el arranque, para actuar de piloto. ¿Ah? Por ejemplo, un quemador con gasoil. ¿Se entiende? De esa forma vos haces elevar temperatura y después cuando comienza a entrar la ceniza, esa cáscara, la cáscara comienza a entrar en contacto con aire caliente y ese aire caliente tiene que lograr la temperatura de ignición de la cáscara para que se queme. De 10, profe. Sí, quedó claro. Pero es una muy buena pregunta. La otra pregunta que sería muy buena que hagan es, ¿qué pasa con la ceniza? Porque en el gas, reacciona el gas con el aire, con el oxígeno, y todos los productos se van por la chimenea. En una cáscara, en un sólido, queda la ceniza. Cuando ustedes hacen un asado, ¿no queda la ceniza ahí? ¿O no? ¿Qué hacemos con la ceniza? Bueno, la caldera justamente tiene, a ver si, ahí se los muestro. Creo que en este video se llega a ver. Ahí está.
esta es la parrilla inferior. ¿La llegan a ver ahí abajo? ¿Ven que son como todos escalones? Y que está puesto en posición descendente. ¿Lo ven o no? Sí, se ve, profe. Bueno, esos escalones en realidad se mueven, hacen este movimiento constantemente. ¿Para qué hacen ese movimiento? Para ir empujando la ceniza desde un escalón superior a un escalón inferior. Es un sistema basculante, un sistema que está constantemente en movimiento, y eso hace que, también por la caída que se tiene, fíjense que están en caída, ¿no? Desde la parte de atrás hacia la parte de adelante. Entonces, no solamente que va empujando la ceniza, el sistema basculante, donde cada escalón tiene ese movimiento, sino que en la parte baja van a ver que hay una salida de ceniza. Ahora cuando les doy play al video, seguramente vamos a ver la boca de salida. No se llega a ver. Esta es toda la parrilla, ¿no? Y acá en la parte en esta sección, por ahí se va, ahí lo ven, ahí está la tolva de descarga. En esta última parte hay un espacio por donde cae, desciende la ceniza y se recoge en esta tolva. ¿Lo ven? O sea, ven que la parrilla tiene una pendiente, a su vez es basculante en donde van empujando la ceniza, que vendría a ser desde la derecha hacia la izquierda, y una vez que llega acá, se descarga. Está bueno, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? En este diseño que vimos recién, no tiene la parrilla para descargar ceniza, porque esto está utilizando gas, combustible líquido o combustible gaseoso. Entonces no se genera ceniza. ¿Estamos? Porque también la parrilla condiciona, el hecho de que haya una parrilla abajo, condiciona el formato de la caldera, ¿no? Ese domo inferior no se puede ubicar. Bien. Acá ven que no tenemos el domo inferior acá abajo, sino que directamente los tubos se arreglan para volver hacia arriba. Y cuando está el domo superior, que ahí lo vamos a ver, cuando empiezan a colocar el domo superior, ahí está. Este caño de mayor diámetro, eso es el downcomer que teníamos hacia los tubos de abajo. ¿Ah? Entonces, por acá desciende el agua más fría y por todos los tubos que forman parte de la pared de la caldera, asciende el agua a medida que se vaya calentando. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien. Está como para explicar esto con una tiza en un pizarrón, ¿no? Complejo. Este es un ejemplo justamente de calderas acutubulares que están siendo utilizadas actualmente para generar energía eléctrica. Esto es en la planta de Capex, que está en Neuquén. Cuando pasen por Neuquén y agarren la circunvalación de Neuquén, cuando van, por ejemplo, hacia Bariloche, presten atención que justo en una curva de la circunvalación está ubicada esta planta hacia la derecha. Esta planta la hemos visitado, por eso van a ver varias fotos. Ellos lo que hacen es extraen petróleo, pero también en los pozos de petróleo sacan primero una gran cantidad, y después a medida que van explotando, una gran cantidad de gas. Y ese gas, antes, una parte se liberaba a la atmósfera. Imagínense todo el impacto del efecto invernadero, calentamiento global y todo eso, ¿no? Mientras que con esta planta lo que están haciendo es aprovechar ese gas para generar energía eléctrica. Y acá lo que tienen son distintos grupos de generación, mientras que este edificio, el cuarto edificio, es donde se tiene la turbina a vapor. Esa turbina a vapor justamente es alimentado por todo el resto de los sistemas que generan combustión, ¿no? Y de nuevo, tenemos cada una de estas calderas es una caldera de alta presión y siempre tenemos asociado la torre de enfriamiento.
Esto que ven acá a la izquierda no es una fábrica de nubes, sino es una torre de enfriamiento como la que les voy a mostrar ahora. Aunque no sé si vamos a llegar por la hora. Ventajas y desventajas de las calderas acutubulares y homotubulares. De nuevo, la primera imagen que les tiene que quedar en la cabeza es, o el primer concepto que tienen que tomar es, las humotubulares se utilizan para presiones más bajas, las acutubulares para presiones más altas. En la mayoría de los procesos de pequeña envergadura se utiliza vapor de baja presión, por debajo de los 30 bares, entonces van a encontrar calderas humotubulares en prácticamente todas las industrias químicas. Y las calderas acutubulares ya son calderas más difíciles de encontrar por su aplicabilidad. Por lo general se utilizan para presiones muy altas, 120 bares cuando es procesos, 240 el doble cuando es para generación de energía eléctrica. Por lo general, cuando se tiene generación de energía eléctrica, este 240 es lo que llamábamos antes el vapor de alta presión. ¿Ah? Pero después de pasar por la turbina, tenemos un vapor que seguramente va a tener una presión menor y ese vapor lo podemos usar para todo el resto del proceso. ¿Cuál es la ventaja de la acutubular? La acutubular entra en régimen mucho más rápido que la humotubular. Esa es una ventaja. ¿Ah? Por otro lado, como hay una gran cantidad de movimiento del agua, no hay agua que está estancada como la humotubular, la concentración de sólidos se inhibe bastante, por lo tanto no tiene problemas con la calidad del agua, mientras que en las humotubulares van a ver que la calidad del agua es fundamental. Es por eso que en aquellos lugares donde no hay un agua de red, agua potable, por lo general tener una caldera requiere además tener un sistema de tratamiento de agua por ósmosis inversa o un sistema semejante para poder alimentar a la caldera con un agua que no tenga sólidos, porque los sólidos se acumulan dentro de la caldera humotubular y eso solamente lo podemos controlar con la purga de agua, ¿no? La ventaja que tienen las humotubulares es que son calderas más pequeñas, más compactas, más económicas y no requieren de tanto espacio dentro de la planta para ser ubicadas. Bien. ¿Cómo vienen? Profe, ¿puedo volver a la filmina anterior? Sí. Ahí en el tercer ítem de los humotubulares, ¿a qué se refiere? No lo dije. Como son más pequeñas, yo dije que eran más pequeñas, ocupan menos espacio. Pero además, al ser más pequeña, no necesitan de una obra civil para montar la caldera encima. Ustedes vieron que en el video de recién se veía, ven cómo la caldera, cuando se la ven esta estructura de cimientos, esta estructura civil, eso es un costo muy importante de la obra y es por eso que se dice que las calderas acutubulares requieren de fundaciones especiales para poder montar la caldera encima. Mientras que la humotubular la podés poner directamente arriba del piso, un piso común que no genera, no son tan grandes que no requieren de una obra civil costosa. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Estamos. Bien. Creo que hornos lo puedo llegar a dar porque es... No, ya estamos en hora. Bueno, chicos, vamos a cortar acá y seguimos con hornos. Una aclaración antes de terminar, que no se les hizo al comienzo de la clase. De la clase anterior de evaporadores, me faltó dar los evaporadores de carcasa y tubo. Que no es que no lo quiera dar, sino que directamente lo voy a dar ahora con intercambiadores de calor. Por eso es que lo dejé a ese tema como de lado, porque ahora lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Estamos, chicos?